Base de operaciones avanzada. Falcón llevaba exactamente 5 horas en paz cuando el primer cohete convirtió el depósito de combustible en un infierno que iluminó la noche iraquí como si fuera de día. La sargento Sara Hayes estaba revisando una vía intravenosa a un Ranger en recuperación cuando la explosión hizo añicos todas las ventanas. Y en las 4 horas de infierno que siguieron, 28 soldados descubrieron que su enfermera nocturna invisible no era quien ellos creían que era. Llevaba 2 semanas rellenando papeleo mientras los verdaderos operadores hacían trabajo de verdad. Luego, a las 3 horas, comenzaron a caer los morteros. Los militantes irrumpieron desde 3 lados y ella agarró un rifle con una mano y un botiquín con la otra. Lo que sucedió después se convirtió en una leyenda de la que aún susurran los miembros de operaciones especiales. Deja un comentario y suscríbete porque esto demuestra que la persona más callada de la sala a veces es la más peligrosa. El helicóptero Che-47 Chinook aterrizó en la base de operaciones avanzada Falcón, en el oeste de Irak. Rotores que convierten el aire del desierto en nubes asfixiantes. El complejo se encontraba cerca de la frontera con Siria. Todos los muros de contención y estructuras reforzadas están dispuestos en anillos defensivos. Torres de vigilancia salpicaban el perímetro cada 50 metros. Todo el lugar irradiaba la agresiva funcionalidad de la presencia militar estadounidense en territorio hostil. Sara Hayes se adentró en un calor que se sentía como caminar sobre el fuego. 27 años de edad, estatura media, cabello oscuro recogido en un moño reglamentario. Llevaba un traje de camuflaje desértico que, de alguna manera, la hacía fundirse con el entorno. Lo que más llamaba la atención, si alguien se fijaba, eran sus manos moviéndose con constante precisión, revisando el equipo con una eficiencia inconsciente que denotaba una programación más profunda. El sargento Marcus Rivera apenas levantó la vista hacia la estación de procesamiento. Hayes era sargento de Estado Mayor 68 Whisky turno de noche barracones médicos hecho RAC 12. La instalación médica es el edificio de hormigón en Compound Center. El jefe Thompson lo dirige. Reunión informativa a las 19. No lleguen tarde. Deslizó una tarjeta de acceso por encima del escritorio. Bienvenidos a Falcón. Intenta no volar por los aires la primera semana. El cuartel olía como cualquier instalación desplegada. Limpiador industrial que combate el sudor y el aire reciclado. Sara encontró su perchero en una esquina, con vistas a ambas salidas, contra una pared reforzada. La elección fue automática, impulsada por instintos propios de lugares donde la forma de dormir determina la supervivencia. Desempacó con precisión metódica, los uniformes doblados con exactitud, el equipo colocado para un acceso inmediato, los textos médicos al alcance de la mano. Una de las fotos la mostraba en diferentes escenarios junto a otras 4 personas cuyos rostros habían sido ocultados digitalmente, dejándola sola. Base de operaciones avanzada. El centro médico de Falcón ocupaba una estructura reforzada construida para resistir fuego indirecto. Gruesos muros de hormigón rodeaban las áreas de tratamiento, equipadas con tecnología moderna. En el interior, los sanitarios se movían entre los puestos, preparándose para las bajas que podrían llegar en minutos o días. El aire estaba impregnado de una mezcla de olores contradictorios, un aroma aséptico, a café fuerte y a tensión metálica. El suboficial mayor Daniel Thompson tenía 40 años y un rostro que había sufrido demasiados traumas. 15 años de experiencia en medicina de combate en 3 países. Cuando Sara informó, él la miró con toda su atención. Turno de noche de 19 a 7. Monitorización de pacientes, medicación, cuidado de heridas, documentación y procedimientos estándar, a menos que haya víctimas, en cuyo caso usted prestará asistencia y se mantendrá alejado a menos que se le indique lo contrario. Su voz tenía la aspereza de alguien que había gritado por encima de explosiones demasiadas veces. «Entendido, jefe». «Bien». Le entregó una tableta con los expedientes de los pacientes. La mayoría de los pacientes que pasan la noche en el hospital están en espera de ser trasladados a Alemania.
Manténgalos estables. Cualquier cambio debe ser notificado a la instancia superior. Él la estudió. Tienes experiencia en despliegue. Algunas rotaciones, jefe. Entre sus asignaciones anteriores se incluía el apoyo médico en terreno. Lo mantuvo vago. Me parece bien. Bienvenidos a Falcón. Los turnos de noche suelen ser tranquilos. Estarás mirando monitores y bebiendo café malo. No tenía ni idea de lo equivocado que estaba. La verdad llegaría en 2 semanas. La rutina se instauró rápidamente. Sara trabajaba turnos de 12 horas, moviéndose por las oscuras áreas de tratamiento como una sombra, controlando las constantes vitales y cambiando apósitos con silenciosa competencia. Sus pacientes eran en su mayoría soldados que se recuperaban de operaciones clasificadas, además de contratistas e intérpretes locales heridos ayudando a estadounidenses. Aprendió nombres, memorizó horarios y mantuvo una distancia profesional que la hacía invisible. El turno de día transcurría con una seguridad arrolladora. El sargento Luis Martínez dirigió a los médicos de combate con una competencia agresiva fruto de su probada experiencia. Se había ganado su reputación en Mosul con historias sobre cirugías de campaña en edificios derrumbados. Se aseguró de que todo el mundo escuchara esas historias. La especialista Nicole Foster era su protegida, de 25 años, con 3 despliegues y una actitud que sugería que había inventado la medicina de trauma. Tenía verdaderas habilidades que respaldaban su confianza. El cabo Ryan Michei completaba el equipo, más callado pero igualmente desdeñoso con el turno de noche. Ya había estado en Afganistán antes que en Irak. Tenía suficiente experiencia en traumas como para ganarse el respeto. Trataron a Sara con desdén. El turno de noche era donde iban los médicos cuando no podían manejar la medicina real. La indiferencia impregnaba cada interacción. Durante un cambio de turno, Martínez no bajó la voz. El turno de noche debe ser fácil. Recibir paga extra por cuidar a pacientes dormidos mientras los médicos de verdad se encargan del trabajo real. Foster aportó su contribución. Oí que venía de algún hospital de Estados Unidos. Probablemente nunca haya visto un caso real de trauma fuera del entrenamiento. Michei guardó silencio pero no los contradijo. El mensaje era claro. El turno de día se encargaba del trabajo crítico. El turno de noche era simplemente estar sentado. Sara continuó con su campaña sin reacción alguna. Llevaba 2 semanas oyendo eso. La palabra se le escapó porque había aprendido que las personas que más hablaban de capacidades rara vez cumplían cuando las situaciones se volvían críticas. Pero el jefe Thompson se percató de cosas que otros pasaron por alto. Había estado observando a la enfermera de su turno de noche con creciente curiosidad. Su forma de moverse demostraba una conciencia que iba más allá de la formación estándar. La manera en que se posicionaba durante la atención al paciente, siempre de espaldas a las puertas, nunca hacia espacios abiertos. Una noche, la encontró reorganizando los kits de trauma con modificaciones que no se ajustaban al protocolo estándar. Colocación de torniquete para despliegue con una sola mano, gasa hemistática empaquetada para configuración de uso en condiciones de baja visibilidad que permite tomar suministro sin mirar en un tiroteo. Thompson había visto ese arreglo una vez en una sesión informativa clasificada sobre capacidades médicas de operaciones especiales. Interesante montaje, comentó con neutralidad. Las manos de Sara se detuvieron brevemente. Simplemente optimizando la eficiencia, jefe. Esa no es la configuración estándar. Eso es medicina táctica especializada. ¿Dónde aprendiste eso? Ella sostuvo su mirada con unos ojos que no revelaban nada. La asignación anterior tenía requisitos únicos. Jefe. Algunos hábitos perduran. Thompson lo dejó pasar, pero presentó la observación. Aquí todos guardaban secretos. La mayoría simplemente los escondió mejor. El informe de inteligencia llegó el miércoles por la mañana con una entrega tan informal que sugería que nadie lo creía. La actividad enemiga había aumentado significativamente. La vigilancia con drones muestra una persistencia inusual.
Interceptaciones de comunicaciones que sugieren una planificación coordinada. El silencio de los informantes locales sigue patrones que indican una intimidación sistemática. Los analistas incluyeron recomendaciones estándar sobre mayor seguridad y vigilancia. Elementos de casilla de verificación. Todos lo reconocieron sin interiorizarlo, porque la base de operaciones avanzada Falcón había sido segura desde su establecimiento. La coronel Jennifer Marsal, comandante de la base, revisó la evaluación en la reunión del personal. Entorno de amenaza elevada. Posible acción coordinada. Se recomienda reforzar la seguridad perimetral. Miró a su alrededor, observando rostros que reflejaban preocupación y aburrimiento. Precauciones estándar. Manténgase alerta. Siga los protocolos. ¿Preguntas? Nadie tenía preguntas. Habían recibido advertencias similares mensualmente. Aparte de incendios lejanos ocasionales o hallazgos aislados de artefactos explosivos improvisados, no se había materializado nada. Falcón se sentía seguro. Sara se enteró del breve relato de tercera mano al leer el resumen en el tablón de anuncios. Su reacción fue completamente distinta. Durante las rondas de esa noche, dedicó tiempo extra a estudiar el complejo con ojo táctico, identificando posiciones de cobertura, observando qué estructuras eran reforzadas y cuáles prefabricadas, y calculando las distancias a las posiciones defensivas en las rutas de evacuación. Simples ejercicios mentales, se dijo a sí misma, hábitos profesionales de su anterior carrera. Pero las habilidades de supervivencia no desaparecieron porque cambiara el papeleo. El asalto comenzó a las 3:15 horas bajo un cielo sin luna, cuando el complejo contaba con el mínimo personal. El primer cohete impactó contra el depósito de combustible, detonando con una explosión masiva que iluminó la noche con una luz diurna. La explosión activó todas las alarmas. Antes de que nadie asimilara el primer impacto, otros 5 cohetes cayeron rápidamente, sembrando la destrucción por todo el complejo con precisión, lo que sugiere un reconocimiento detallado. Esto no fue acoso al azar. Se trató de un ataque coordinado por combatientes que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sara estaba revisando el drenaje postoperatorio de un Ranger cuando impactó el primer cohete. Las luces parpadearon, se apagaron. La energía de emergencia se activó con un gruñido diésel. Las luces de emergencia lo bañaban todo de rojo. Su reacción fue inmediata. Dejé de lado el gráfico, pasé a la observación y evalué la situación. La memoria muscular tomó el control. En el exterior, el complejo se sumió en un caos controlado. Los soldados salieron a raudales de los cuarteles, corriendo hacia las posiciones de combate mientras los líderes gritaban órdenes. Otro cohete impactó cerca del centro de mando, lo suficientemente cerca como para sacudir las instalaciones médicas. Entonces comenzó el fuego de mortero. No se trata de acoso indiscriminado, sino de fuego indirecto dirigido con precisión desde múltiples posiciones simultáneamente. El enemigo había estudiado las defensas estadounidenses, identificado estructuras clave y estaba destruyendo sistemáticamente sus capacidades antes del ataque terrestre que todos sabían que se avecinaba. El jefe Thompson irrumpió en la sala dando órdenes. Hayes, evacúe ahora a los pacientes ambulatorios al refugio reforzado. Todo aquel que pueda caminar se mueve inmediatamente. Si no pueden caminar, los llevamos en brazos. Estamos recibiendo bajas y esta instalación está a punto de convertirse en terreno crítico. La sala albergaba a 12 pacientes. Sara se movió entre ellos con eficiencia sistemática, evaluando la movilidad y priorizando la evacuación. El Ranger podía caminar a pesar de la cirugía. 2 marines con heridas en las extremidades podrían valerse por sí mismos con ayuda. Otros 3 podrían caminar con ayuda. Eso dejó 6 personas que necesitaban ser trasladadas en camilla, incluidas 2 conectadas a soporte vital que requerían energía ininterrumpida. Ella estaba coordinando la evacuación cuando llegaron Martínez y su equipo. Reaccionaron ante el ataque y entraron con fuerza, con la adrenalina a tope, preparados para una gran cantidad de bajas.
Martínez comenzó de inmediato a dirigir, tomando el mando de Thompson y organizando las salas de urgencias. «¡Ayes!», exclamó al ver a Sarah en plena evacuación. «Apártense y dejen que el personal capacitado se encargue de esto». No tenía tiempo para el ego. Actualmente se está evacuando a los pacientes no críticos para reforzar el refugio según las órdenes del jefe Thompson. Se está moviendo de forma ambulatoria. Recogida de basura urgente. Se requieren equipos de 2 personas. No necesito información sobre el turno de noche. Martínez se sonrojó. Necesito que este espacio quede despejado para víctimas reales. Traslada a tus pacientes y luego quédate en el refugio donde no interferirás. Otra explosión sacudió el edificio con tal fuerza que las ventanas se rompieron y los cristales volaron sobre camas vacías. A continuación, se produjeron disparos con armas ligeras. El enemigo había penetrado el perímetro exterior, avanzando hacia el centro médico. Thompson intentó intervenir, pero Martínez ya lo había superado, ordenando a Foster y Michey que prepararan las zonas de recepción mientras ignoraba que todavía tenían 12 pacientes vulnerables dispersos por un centro que estaba siendo atacado. Sarah tomó una decisión autoritaria. Agarró la camilla más cercana y se dirigió a un paciente que requería soporte vital, un joven guardabosques que había sufrido un traumatismo torácico 3 días antes. Su respirador lo mantenía con vida con una precisión mecánica que fallaría si se interrumpiera la energía. «No se le puede mover sin ventilación, Corman», dijo James Carter, rondándolo protectoramente. «La batería de reserva nos da 75 minutos de autonomía», respondió Sarah, mientras sus manos ya desconectaban los tubos con una confianza propia de la práctica. «Hacemos la transferencia ahora. Vuelva a conectarse en el refugio con la energía del generador. Usted maneja el respirador. Yo me encargaré de las vías intravenosas. Mantente agachado. Muévete rápido». Carter la miró con sorpresa. La mayoría del personal trataba los sistemas complejos de soporte vital como si fueran radiactivos, pero las manos de Sarah se movían con absoluta confianza, como las de alguien que lo había hecho en peores condiciones. Se movieron como un equipo coordinado, manteniendo estable al paciente mientras se desplazaban por una sala que se había convertido en una zona de combate. Los cristales se hicieron añicos bajo las ruedas. El humo se filtró a través de las juntas dañadas. Los disparos se hicieron más fuertes y cercanos. Para cuando llegaron al refugio reforzado, Sarah había trasladado a 3 pacientes críticos con Carter y otro Corman, quienes se guiaron por su enfoque sistemático en lugar de las frenéticas instrucciones de Martínez. El refugio reforzado fue construido para resistir todo excepto impactos directos de artillería. Muros de hormigón armado rodeaban un espacio con generadores específicos. No era lo suficientemente grande como para operar, pero se podía tener paciencia hasta que la situación se estabilizara. Sarah estaba reconectando el respirador cuando Thompson la encontró. «Un trabajo excepcional», dijo sencillamente, porque no había tiempo para elogios cuando llegaban las víctimas. Los heridos comenzaron a llegar en cuestión de minutos. Un sargento con hemorragia arterial en el muslo. Probablemente un torniquete le salvó la vida. Un teniente con metralla en el torso, múltiples heridas penetrantes, posiblemente con órganos comprometidos. Un especialista cuyo brazo apenas se mantenía unido, sujeto solo con vendajes de campaña. El equipo de Martínez encontró un ritmo de juego ensayado, una eficiencia coordinada fruto del entrenamiento y la experiencia. Eran realmente buenos en medicina de trauma, reconoció Sarah objetivamente. Comprendían los protocolos, sabían priorizar, brindaban atención que mantenía a la gente con vida, pero operaban en una instalación que seguía bajo fuego, con un posicionamiento subóptimo y en condiciones que requerían más que conocimientos clínicos. Otra explosión en el exterior, seguida de un fuego automático sostenido en las inmediaciones. Un corredor irrumpió por la entrada, con la sangre brotando de heridas por metralla, gritando que el enemigo había penetrado el perímetro interior y estaba atacando el centro médico. Intentaban colapsar la capacidad médica estadounidense. Thompson hizo su valoración en segundos.
No podemos mantener el control si infringen la ley. Necesitamos concentrar a los pacientes, prepararnos para la defensa de las instalaciones y estar listos para la evacuación si este lugar se vuelve insostenible. La respuesta de Martínez fue una negación inmediata. No podemos trasladar a estos pacientes. Están en pleno procedimiento, inestables. Algunos no sobrevivirán al transporte. Nos mantenemos a la expectativa y esperamos a que seguridad los haga retroceder. Y si la seguridad no puede hacerlos retroceder, la pregunta de Thompson quedó suspendida en el aire lleno de humo. Si se produce una brecha y nos encontramos con pacientes dispersos sin ninguna preparación defensiva. Fue entonces cuando falló por completo el suministro eléctrico principal. No fue un parpadeo, sino un apagón total cuando algo crítico sufrió una falla catastrófica. La iluminación de emergencia duró 15 segundos antes de que se agotaran las baterías, sumiendo todo en la oscuridad, interrumpida únicamente por señales rojas de salida y luces tácticas dispersas. En esa oscuridad, Sarah Hayes dejó de esconderse. Había pasado 2 semanas siendo invisible, 2 semanas dejando que la gente la ignorara. Pero las matemáticas se habían vuelto brutalmente simples. Los pacientes morirían si nadie actuara. Y los confiados médicos de combate no tenían ni idea de cómo defender un centro médico bajo ataque. Pero Sarah sabía exactamente cómo. Porque antes de ser enfermera de turno de noche, había sido alguien completamente distinta. Alguien que había pasado años trabajando en un entorno donde tratar a los heridos y defender posiciones eran el mismo trabajo. Alguien que había aprendido medicina de combate en una realidad desesperada donde los pacientes morían si cometías errores. Y morías si no podías luchar. Se movía por la oscura sala con absoluta seguridad. Sus manos localizaban de memoria el armario de seguridad y extraían objetos que no eran equipo médico estándar. El fusil M4 que las instalaciones médicas guardaban para emergencias defensivas, pero la mayoría del personal nunca disparaba fuera de las prácticas. 4 cargadores llenos, un chaleco táctico con portaplacas, todo lo que esperaba no volver a necesitar jamás. Thompson la vio en la penumbra, reconoció lo que hacía, sintió que las piezas del rompecabezas encajaban. Hayes, ¿qué haces? Revisó el fusil con la falta de práctica. Recámara vacía, cargador puesto, seguro activado, arma lista. Asegurándonos de que nuestros pacientes sobrevivan. Jefe. Alguien tiene que establecer posiciones defensivas. Sus médicos de combate saben de medicina de trauma, pero no de defensa táctica de instalaciones. ¿Y usted sí? Sarah lo miró fijamente, y por primera vez en 2 semanas, le dejó ver lo que había estado ocultando. Sí, jefe, de verdad que sí. Antes de que pudiera responder, el fuego de armas automáticas destrozó la entrada principal. El enemigo estaba en el perímetro, y el personal médico. El centro se había convertido en la zona cero. La transformación fue inmediata y absoluta. En un segundo, Sarah Hayes era la tranquila enfermera de noche. Al siguiente, era alguien a quien Thompson apenas reconocía, moviéndose con determinación letal hacia posiciones defensivas sin perder de vista la ubicación de los pacientes. Martínez la vio y el pánico se reflejó en su rostro. ¿Qué demonios, Hayes? Baja esa arma. Eres enfermera, no soldado de infantería. Regresa al refugio, lo ignoró por completo, concentrada en la situación táctica del exterior. A través de las ventanas rotas, los fogonazos de los disparos señalaban las posiciones enemigas, que avanzaban con una coordinación profesional. Hayes, la voz de Martínez subió un tono. Es una orden directa. Baja el arma. Sarah respondió con naturalidad. Sargento Martínez, en aproximadamente 30 segundos, hostiles armados intentarán entrar. Tiene 2 opciones. Discutir sobre la cadena de mando o meter a sus pacientes en el refugio y dejarme hacer lo que me enseñaron. Decídase rápido. Otra explosión sacudió las instalaciones. Alguien gritó. Thompson tomó la decisión. Martínez,
Mete a tu equipo y a los pacientes en el refugio ahora mismo. Hayes, tú tienes la cobertura defensiva. Manténlos alejados mientras nos reagrupamos. Jefe, esto es una locura, empezó a decir Martínez, pero Thompson lo interrumpió. Es una orden. Muévete ahora o te haré sacar. 3 segundos. Martínez los miró a ambos, viendo algo que hirió su orgullo. Se giró y empezó a dar órdenes a gritos. Sara aprovechó el tiempo para establecer posiciones defensivas adecuadas. Movió el equipo para crear líneas de tiro que cubrieran la entrada principal y las ventanas. Colocó los suministros de trauma al alcance de la mano, pues sabía que atendería a los heridos entre los enfrentamientos. Verificó que los cargadores estuvieran colocados y que la munición de repuesto estuviera disponible. Cada movimiento era económico, practicado, memoria muscular de miles de repeticiones. El enemigo atacó 30 segundos después, tal como se había previsto. La entrada principal recibió fuego sostenido de una ametralladora PKM. Los proyectiles pesados perforaban la puerta. 2 combatientes irrumpieron inmediatamente después, entrando con las armas listas. Nunca vieron a Sara en su posición. Su primer par de disparos controlados alcanzó al combatiente líder en el centro del cuerpo, derribándolo en la puerta. El segundo combatiente tuvo un instante para darse cuenta de que alguien respondía al fuego antes de que sus siguientes disparos lo alcanzaran. Ambos cayeron, sus cuerpos creando un obstáculo para la siguiente oleada. Afuera, gritos en árabe ordenaban a los combatientes que buscaran otra entrada. Sara siguió las voces, formándose una imagen mental. Al menos 8 combatientes más afuera, posiblemente más en reserva. Habían esperado una instalación indefensa. Encontrar a alguien que pudiera disparar había alterado sus planes. El respiro duró 20 segundos. De repente, una ráfaga de fuego automático irrumpió simultáneamente a través de varias ventanas. Fuego de supresión mientras los elementos de asalto maniobraban. Sara se agachó, dejando que las balas silbaran sobre su cabeza mientras calculaba las opciones de tiro. Un combatiente apareció en la ventana oeste, entrando con su AK-47. Sara lo abatió de 2 disparos antes de que sus botas tocaran el suelo. Otro lo intentó desde un ángulo diferente, lanzando una granada aturdidora antes de entrar. El artefacto detonó con un estallido y una luz blanca, pero Sara había oído el tintineo metálico y se giró, cerrando los ojos para proteger su visión nocturna. Cuando la granada aturdidora explotó, ella se estaba moviendo a una nueva posición. El combatiente entró esperando un objetivo aturdido. En cambio, encontró a Sara en un ángulo inesperado con el rifle apuntando al blanco. Cayó sin disparar. El ataque flaqueó. Los combatientes enemigos se replegaron, reagrupándose. Habían perdido 4 hombres en 90 segundos a manos de alguien que luchaba como una profesional. Los gritos en el exterior se intensificaron. La acalorada discusión entre los mandos y los subordinados se tornó menos entusiasta. Sara aprovechó la calma para revisar la munición. 2 cargadores vacíos, 2 restantes y uno parcialmente cargado. No era suficiente para un enfrentamiento sostenido. Necesitaba cambiar la estrategia. Thompson se arrastró hacia su posición. Hayes, ¿qué demonios eres? Recargó su cargador. Alguien que sabe hacer esto. Jefe, ¿podemos hablar de mi expediente personal después? Buen punto. Tenemos a todos a salvo excepto a 2 pacientes críticos que no se pueden mover. Si evacuamos, esos 2 mueren. Entonces resistimos. Sara observó la sala. ¿Cuántos agentes de seguridad pueden reforzar la posición? La expresión de Thompson respondió antes de que pudiera hablar. La seguridad está desplegada por todo el perímetro. Están sufriendo bajas y se están quedando sin munición. No vamos a recibir refuerzos. Afuera, el enemigo reanudó el ataque con renovada intensidad, desde múltiples ángulos. Sara cambiaba de objetivo con fluidez y eficiencia. Un combatiente que flanqueaba por la ventana norte cayó ante 2 hombres.
Otro que intentaba entrar por la puerta principal recibió varios disparos, haciéndolo retroceder. Pero ella era una sola persona contra una fuerza organizada y las matemáticas jugaban en su contra. La munición se agotaba más rápido de lo que podía soportar. El enemigo estaba aprendiendo sus patrones, adaptándose. Fue entonces cuando Martínez hizo algo inesperado. Salió del refugio con su arma reglamentaria. «Jas», llamó, con voz que denotaba una determinación temerosa. «Puedo cubrir el lado este si me dices qué hacer. Ventanas orientadas al este, no intentes acertar a nada en concreto. Simplemente dispara cuando aparezcan los objetivos». Foster y Michei le siguieron, tomando posiciones con sus armas. Estaban asustados, pero dando un paso al frente, Carter apareció junto a Sarah con un M4. «Exinfante de marina antes de médico», explicó. La lucha se intensificó. Sarah coordinó su fuego defensivo, señalando objetivos y sectores, creando campos superpuestos y obligando al enemigo a luchar por cada metro. No fue bonito, pero hizo que el asalto resultara costoso. Los líderes enemigos mantenían conversaciones urgentes. Se suponía que estas instalaciones iban a ser fáciles. En cambio, se había convertido en una picadora de carne. Optaron por continuar, pero cambiaron a fuego indirecto. El primer proyectil RPG impactó en lo alto, atravesando el techo y detonando en el cielo raso. La explosión lanzó escombros y provocó incendios. El segundo impacto fue más bajo, abriendo un agujero y comprometiendo la integridad estructural. Sarah vio a dónde iba esto. No pudieron penetrar la barrera mediante un asalto directo, así que la destruyeron desde una distancia de seguridad. «Jefe, tenemos que evacuar a todos ahora mismo. Este edificio va a ser demolido». Thompson lo entendió. Comenzó a organizar la evacuación, pero la logística era una pesadilla. 2 pacientes en estado crítico que no podían moverse con facilidad, una docena de heridos ambulatorios que necesitaban asistencia, todos bajo fuego a través de una instalación que estaba siendo destruida. La única ruta era a través de la salida de emergencia este, que daba a un terreno abierto de 50 metros entre las instalaciones y el centro de mando. Normalmente era suicidio, pero quedarse era muerte segura. Sarah tomó una decisión que la habría llevado a ser sometida a un consejo de guerra. Había estado a la defensiva durante todo el compromiso. Esa estrategia había funcionado hasta cierto punto, pero ahora la situación exigía un cambio a la ofensiva. Se volvió hacia Carter. «¿Puedes mantener esta posición durante 90 segundos sin mí?» Él la miró como si ella le hubiera sugerido volar. «Quédatelo solo, Hayes. Estoy bien, pero no tanto. No estarás solo». Hizo un gesto hacia Martínez, Foster y Michei. «Tú diriges su fuego. Mantén al enemigo concentrado aquí. Hazles creer que seguimos defendiendo el lugar». Carter procesó esta información y llegó a su conclusión. «¿Qué vas a hacer?» Sarah revisó la munición que le quedaba. 2 cargadores más uno parcial, quizás 55 cartuchos. «Voy a darles algo más de qué preocuparse. Manténgalos ocupados durante 90 segundos, luego comience la evacuación. Utilicen humo, muévanse rápido, lleven a todos al centro de mando. Yo me haré cargo de la retirada. Hayes, eso es un suicidio». Martínez se había acercado lo suficiente para oír. «Estarás en inferioridad numérica, en inferioridad de armamento y operarás solo. Estarás muerto antes de llegar a los 20 metros». Ella lo miró con una expresión casi tierna. «Probablemente. Pero si no voy, estaremos todos muertos cuando el próximo juego de rol haga estallar el techo. A veces las matemáticas son terribles, y eliges la opción donde mueren menos personas». Antes de que nadie pudiera protestar, ella se movió. La salida de emergencia oriental se abrió con un golpe metálico, y Sarah se lanzó a la noche de inmediato, dirigiéndose hacia posiciones enemigas que no esperaban que nadie pasara a la ofensiva. Se movía en la oscuridad con falta de práctica,
utilizando el terreno y la cobertura para ocultar su aproximación. Los combatientes enemigos estaban concentrados en la instalación. No esperaban que alguien que flanqueaba sus posiciones se convirtiera en una amenaza. El primer objetivo de Sara fue un equipo de lanzacohetes que se preparaba para otro disparo. 2 cazas, uno con lanzador y otro con cohetes de repuesto, posicionados detrás de un bloque de hormigón a unos 40 metros del edificio. Nunca la vieron acercarse desde su lado ciego. Nunca oyó los disparos amortiguados de su rifle hasta que ambos cayeron en el RPG en plena operación. Ella siguió moviéndose, cambiando de dirección antes de que nadie pudiera reaccionar. Su siguiente misión fue con un equipo de ametralladoras que proporcionaba fuego de cobertura. El artillero estaba tan concentrado que no se percató de la amenaza que tenía detrás hasta que los disparos de Sara lo alcanzaron. Su asistente intentó girar el arma, pero ella ya había ajustado la puntería y él cayó junto al arma sin tripulante. El ataque comenzó a resquebrajarse. Los combatientes que avanzaban hacia las instalaciones fueron repentinamente atacados desde ángulos inesperados. El mando y control se desmoronaron mientras los jefes de escuadrón intentaban averiguar qué estaba sucediendo. La confusión nos regaló valiosos segundos. Sara aprovechó esos segundos para crear más caos. Atacaba objetivos de oportunidad, sin permanecer nunca en una misma posición el tiempo suficiente para realizar un fuego de respuesta preciso, moviéndose constantemente y obligando al enemigo a reaccionar. No era sostenible. Finalmente, se organizan. Finalmente, concentrarían su fuerza. Finalmente, se le acabarían las municiones. Pero no necesitaba mantenerse indefinidamente. Ella solo necesitaba ganar tiempo para la evacuación. De vuelta en las instalaciones, Carter comprendió lo que Sara estaba haciendo y sintió una mezcla de asombro y horror. Ella se estaba sacrificando para darles una oportunidad. Comiencen la evacuación ahora, ordenó Carter. Usen granadas de humo. Avancen en parejas. Diríjanse al centro de mando. Yo les daré fuego de cobertura. Martínez empezó a objetar, pero al darse cuenta de que no tenía mejores ideas, comenzó a organizar la retirada. Foster y Michey ayudaron a los pacientes a llegar a la salida. Thompson dirigió el movimiento con eficiencia sistemática. Afuera, Sara había agotado su último cargador. Había interrumpido el asalto, ganado tiempo para la evacuación y creado suficiente caos. Pero ahora se había quedado sin opciones, atrapada tras una cobertura y siendo aniquilada sistemáticamente. Un combatiente apareció a su izquierda. Una K-47 ya la apuntaba. El rifle de Sara se quedó sin munición. No había tiempo para recargar. No había tiempo para cambiar de estrategia. Se lanzó contra él, acortando la distancia antes de que pudiera disparar. Luchando con una intensidad desesperada, cayeron enredados. El combatiente era más grande, más fuerte, pero Sara luchaba con la precisión técnica forjada por años de entrenamiento y desesperación. Usó su fuerza en su contra, redirigió los ataques, golpeó sus puntos débiles. La lucha terminó cuando su cuchillo encontró el hueco entre las placas de su armadura. Rodó para alejarse, recuperó su AK-47 y revisó el cargador. Medio cargada, tal vez 15 balas. Fue entonces cuando oyó los helicópteros, no Black Hawks, sino el retumbar más profundo de los Apaches, helicópteros de ataque que se aproximaban con una potencia de fuego que cambiaría por completo la situación táctica. Alguien en el mando por fin había conseguido apoyo aéreo, y los combatientes enemigos sabían lo que significaban los helicópteros de ataque. El asalto se rompió por completo. Los combatientes comenzaron a retirarse hacia las rutas de evacuación. Los Apaches llegaron segundos después, con sus ópticas térmicas identificando las posiciones enemigas y abriendo fuego con ametralladoras de 30 milímetros. Sara se mantuvo agachada, identificándose con luces estroboscópicas infrarrojas. Los helicópteros de ataque bombardearon las posiciones enemigas con una eficiencia metódica. El perímetro de la base comenzó a estabilizarse. El centro médico humeaba detrás de Sara, dañado pero en pie.
Regresó lentamente. Carter la recibió en la salida de emergencia con una expresión que sugería que veía a alguien completamente diferente. Todos salieron ilesos, dijo simplemente. Todos los pacientes, todo el personal, gracias a lo que hiciste. Sara asintió, demasiado cansada para hablar. El rifle colgaba suelto, y tuvo que concentrarse para recordar poner el seguro. El jefe Thompson apareció a continuación, y detrás de él, Martínez. Foster, Michey y el resto del personal la miraron con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el respeto, pasando por algo cercano al miedo. No era la persona a la que habían despedido. Era alguien que acababa de repeler un ataque organizado prácticamente sola. La comandante de la base, la coronel Marshall, apareció 30 minutos después. Sargento Hayes, dijo con cautela. Creo que debemos hablar sobre sus antecedentes. Sara dejó el AK-47 y se irguió. Sí, señora. Probablemente sea lo apropiado. El interrogatorio tuvo lugar en el centro de mando. La coronel Marshall se sentó frente a Sara, con el jefe Thompson presente, mientras los oficiales de inteligencia tomaban notas. Su expediente indica entrenamiento médico de combate estándar, varias rotaciones. Nada inusual, comenzó Marshall. Ciertamente, nada que explique lo sucedido esta noche. Antes de que Sara pudiera responder, la puerta se abrió. Entró un hombre vestido de civil. Robert Chen, Agencia de Inteligencia de Defensa. He sido autorizado para proporcionar información sobre los antecedentes de la sargento Hayes. Marshall los miró a ambos. Es una de las suyas. Ya no. Chen tomó asiento, pero ella, durante 6 años estuvo integrada en operaciones especiales, brindando apoyo médico de combate en lugares que no aparecen en los mapas. Realizó 163 misiones con una tasa de supervivencia que la convirtió en leyenda. Thompson se inclinó hacia adelante. 163 misiones. Chen sonrió levemente. Hayes es una de las quizás 15 personas que participaron en un programa que combina medicina de combate avanzada con entrenamiento táctico de primer nivel. El programa no existe oficialmente. Son los médicos que enviamos cuando la misión es demasiado peligrosa para los médicos de combate regulares. Sara permaneció en silencio mientras le explicaban su historia. La pregunta, dijo Marshall, es porque alguien con esos antecedentes trabajaba en el turno de noche ocultando sus capacidades. Programa de transición, explicó Chen. Los operadores eventualmente necesitan rotar a las fuerzas convencionales. Hayes se ofreció como voluntaria. Los términos eran que trabajaría en un despliegue estándar y no divulgaría sus antecedentes a menos que fuera absolutamente necesario. Y esta noche era absolutamente necesario, dijo Thompson. Chen asintió. Por eso estoy aquí, para asegurar que no haya consecuencias negativas. Lo que hizo Hayes se enmarca dentro de las operaciones de combate para preservar vidas estadounidenses. No se infringió ninguna normativa. Marshall lo meditó. No estoy disciplinar a alguien que salvó 28 vidas, pero no puedo ignorar que tengo a un operador con capacidades avanzadas que ha estado trabajando a plena vista. ¿Qué sucede ahora? Eso depende de Hayes. Chen se giró hacia Sara. Cumpliste con los términos de tu transición. Podrías solicitar el traslado a tu antigua unidad o quedarte aquí y terminar tu despliegue. Me gustaría quedarme, dijo en voz baja. Terminar el despliegue. Seguir trabajando en el área médica. Enseñar a la gente de aquí lo que sé, para que tal vez la próxima vez no necesiten a alguien como yo. Chen asintió lentamente. Entonces presentaré la documentación. Usted seguirá asignado como sargento de personal con especialización médica estándar. Lo ocurrido esta noche queda clasificado. La gente de aquí sabe lo que hiciste, pero fuera de esta base, sigue siendo un médico más. Después de que se marchó, Marshall habló. Te propongo para una mención honorífica, Hayes. Gracias, señora. Pero prefiero que reconozcas a las personas que se levantaron y lucharon a pesar de tener miedo y no estar entrenadas.
Martínez, Foster, Michey, Carter. Ellos marcaron la verdadera diferencia. A la mañana siguiente, Sarr regresó al centro médico. La sala principal resultó dañada, pero Thompson había habilitado espacios de tratamiento temporales. Martínez la encontró supervisando el movimiento de equipos. Hayes, comenzó, y luego se detuvo. Me equivoqué completamente contigo. Lo siento. Y si hay algo que pueda hacer, dímelo. Lo miró fijamente. Puedes empezar por tratar a todos en esta unidad con respeto, independientemente del turno. Las enfermeras del turno de noche no son invisibles. Son profesionales que realizan un trabajo esencial. Tienes razón, sonrió Martínez con una sonrisa. Además, ¿estarías dispuesta a impartir entrenamiento de medicina táctica a los que, por lo visto, no sabemos nada de operar bajo fuego? Eso sí puedo hacerlo, dijo Sarah. Durante las semanas siguientes, la base de operaciones avanzada Falcón volvió a la normalidad, aunque el concepto de normalidad se había redefinido. Las instalaciones se reconstruyeron con defensas mejoradas. Se establecieron programas de entrenamiento para enseñar medicina táctica bajo fuego. Sarah continuó trabajando en el turno de noche, pero la forma en que la trataban había cambiado por completo. Los soldados asentían con genuino respeto. Los médicos de combate buscaban su consejo. Incluso el comandante la reconocía. Empezaron a llamarla Doc, el título para los médicos que se habían ganado su puesto. Algunos miembros del personal de operaciones especiales la llamaban enfermera de noche 6. Carter se convirtió en un amigo cercano. Trabajaban juntos en el turno de noche, manteniendo una rutina mientras discutían ocasionalmente consideraciones tácticas. Thompson utilizó su experiencia para modernizar los preparativos defensivos. Impartió clases de medicina táctica. Martínez pasó de antagonista a protegido. Su arrogancia se vio atenuada por una genuina humildad. Foster y Michey siguieron caminos similares. Su desdén evolucionó hasta comprender que cada rol era importante. La transformación se extendió. Los soldados empezaron a ver al personal de apoyo de otra manera. Esa enfermera silenciosa podría tener capacidades que jamás sospecharías. 2 meses después, Thompson le ofreció un puesto para entrenar a médicos de combate en Fort Sam Houston. Es muy generoso, jefa, pero no sé si soy la persona adecuada. Thompson sonrió. Te pido que tomes todo lo que has aprendido y lo uses para asegurar la supervivencia de otros médicos. Has trabajado al más alto nivel. Ahora, asegúrate de que quienes vengan después estén mejor preparados. Tendría que consultarlo con algunas personas, dijo finalmente. Tómate tu tiempo. Pero que sepas que la oferta sigue en pie. Lo que hiciste aquí importa, Hayes. Tras salir de su oficina, Sarah recorrió las instalaciones reconstruidas. Vio a médicos utilizando técnicas que ella les había enseñado. Carter la alcanzó afuera. ¿Oíste hablar de? La oferta. ¿La vas a aceptar? Quizás. Parece un desperdicio no compartir lo que he vivido. Creo que deberías. Lo que nos enseñaste marcó la diferencia. Observaron cómo la puesta de sol pintaba el desierto de naranja y púrpura. Una cosa más, dijo Carter. Decidas lo que decidas, solo recuerda que lo que pasó aquí importó. Cambiaste nuestra forma de pensar sobre lo que es posible. Eso vale mucho. Sarah asintió. Había pasado 2 semanas intentando ser invisible. Quizás esa persona no era algo que debiera dejar atrás. Quizás era algo que debía integrar y usar para mejorar las cosas. El turno de noche comenzaba a las 19. Sarah hacía su ronda con eficiencia sistemática. Pero ahora, cuando se movía por la sala, la gente la veía. La veían de verdad. Martínez trabajaba hasta tarde. Asintió con genuino respeto. Foster y Michey preparaban las salas de urgencias. Thompson redactaba propuestas de currículo, todas originadas en una noche en que una enfermera silenciosa dejó de esconderse y les recordó a todos que las apariencias engañan,
que las personas más peligrosas suelen ser las que menos sospechas, y que a veces la persona que parece no pertenecen a este grupo, es exactamente lo que necesitas. Sara terminó su ronda y retomó su rutina, observando cómo se recuperaban los pacientes. En el exterior, la base continuaba operando. Y en el centro médico, una enfermera del turno de noche trabajaba con la misma profesionalidad, ayudando a la gente a recuperarse y sabiendo que, si las cosas volvían a complicarse, podría hacer lo que fuera necesario. El lobo no se anuncia a las ovejas, pero nunca olvida lo que es. Incluso vistiendo un uniforme de enfermera y trabajando en el turno de noche en una base en Irak, rodeada de gente que cree saber exactamente quién eres, hasta el momento en que les demuestras que estaban equivocados en todo. Gracias por ver el video.